neoplasia intraepitelial, porque está dentro del epitelio, del cérvix. ¿Ya? El NIC. Vamos a estudiar el famoso NIC. ¿Ya? Este es el NIC. Entonces arrancamos. La neoplasia intraepitelial cervical se puede prevenir, como cualquier enfermedad, de dos formas: prevención primaria y prevención secundaria. Ustedes ya saben que la prevención primaria es aquella que busca evitar que ocurra el daño, evitar el daño. Entonces, si yo les dije que el 99% de los cánceres se debe al virus del papiloma humano, entonces, ¿cuál creen que es la prevención primaria? Pues obviamente, no infectarse del virus del papiloma humano. Pero les dije que el 75% de parejas sexualmente activas alguna vez les dio VPH. Entonces, ¿qué? ¿Tu prevención va a ser no tener relaciones? No, pues no es cierto. Entonces, como no se puede evitar la exposición al VPH, es algo así como el COVID. Ahora, creo que hay que estar delirando para pensar de que te vas a poder cuidar del COVID. El COVID está en el mundo. COVID is in the air, ¿no? Como dice la canción. Lo que tienes que hacer es vacunarte. Entonces, igual, el VPH está ahí circulando por todo el mundo, y lo que tienen que hacer es, correcto, vacunarse. La vacuna. Entonces, la vacuna contra el VPH, no se olviden, es la medida de prevención primaria que se aprueba para el cáncer de cervix. Esta vacuna se aplicaba, se aplica actualmente todavía en varias formas. ¿Ya? Les digo se aplicaba porque antes se utilizaba solo la forma bivalente, que cubría los serotipos 16-18. Luego vino la forma tetravalente, la que cubre el 6, 11, 16 y 18, que es la más usada. La tetravalente es la más usada. Y luego tenemos la nonavalente, correcto, la nonavalente, que cubre estas 4 más las 5 que vimos como adicionales. ¿Se acuerdan? Los otros serotipos de alto riesgo, la nonavalente. Entonces, la norma recomienda la tetravalente, correcto, que se aplica 2 dosis espaciadas de 6 a 12 meses. 2 dosis y que se espacían 6 meses o como máximo 12 meses, es lo que dice la recomendación. Lo ideal es 6, ¿ya? La edad, como están viendo, de aplicación, según la FIGO, es niñas de 11 a 12 años, aunque nuestra norma técnica dice que se da en niñas de 10 años o que están cursando el 5º año de primaria. Si es que no podemos sacarlo por edad, lo sacamos por el año en el colegio, que también está en nuestra norma. Pero la recomendación actualizada de la FIGO es 11 a 12 años, ¿correcto? De los 13 a los 26 años le llaman el catch-up period, o sea, el periodo para ponerse al día. Entonces sí se puede vacunar hasta los 26 años sin problema. Así haya tenido relaciones sexuales, así haya tenido infección por VPH previo, o sea, no nos interesa, igual le puedes vacunar. Y en una niña, según la FIGO también, la edad mínima de vacuna es 9 años. La edad mínima de vacuna. Y eso aplica cuando han sido violadas o han tenido alguna exposición a VPH. Se podría optar por la vacunación desde los 9 años. ¿Está bien? Doc, y para una chica mayor a 26 años, si es mayor a 26 años, el tratamiento o la decisión de vacuna es individualizado, dependiendo cada uno. ¿Ya? Entonces repetimos, la vacuna es la medida de prevención primaria aceptada. ¿Cuánto protege? Hasta 99% de eficacia. Hasta 99%. Es bastante eficaz. ¿Ya? Tenemos la bivalente, tetravalente, la más usada, nonavalente. La dosis son 2, separado por 6 meses. La edad de aplicación de 11 a 12 años, aunque puedes darlo de 13 a 26, ¿correcto? Y lo mínimo es desde los 9 años. Nuestra norma técnica dice a los 10 años o en 5º año de primaria, ¿correcto? Esta es una vacuna que sí o sí debería promoverse para que los pacientes
las mujeres o los padres de familia lo utilicen con sus hijos. O sea, hay que alentar el uso de esta vacuna, ¿ya? Porque es bien eficiente. Muy bien, correcto. Sin embargo, tienen que recordar que por más que una persona se vacune contra el VPH, y ojo, esto aplica para hombres y mujeres, porque también previene el cáncer anorrectal, ¿ya? Por VPH. Entonces, si por más que un niño se vacune contra el VPH, inevitablemente, ojo, inevitablemente va a necesitar prevención secundaria. O sea, la PVH, la vacunación, no te evita que hagas, o sea, es 99% efectivo para evitar la progresión a cáncer, pero no te evita el que haga la infección. Entonces sí puedes infectarte y eventualmente puede complicarse. Entonces esta prevención, no se olviden, siempre, esta prevención primaria, siempre va a terminar llevando a una prevención secundaria. Así que no son excluyentes, se tienen que hacer ambas. Entonces, ¿la prevención secundaria en qué consiste? Que esto es lo que nos preguntan. La prevención secundaria consiste en una persona que ya está infectada con el VPH, pero todavía no ha hecho el cáncer. Todavía no ha hecho el cáncer. O sea, ya se infectó, ya está infectada, ya está, pero todavía no ha hecho el cáncer. Entonces, en este camino, en algún punto, hay que hacer el correcto diagnóstico de la lesión precáncer. ¿Y cuál es la lesión precáncer que estoy buscando? La neoplasia intraepitelial cervical. Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando una neoplasia que crezca dentro del epitelio del cérvix. Eso estoy buscando. Entonces, como ya se infectó, como ya hizo la neoplasia, pero aún no es el cáncer, entonces es una prevención secundaria para cáncer. ¿Entendieron? Bueno, entonces acá es donde empieza nuestro calvario. ¿Por qué? Porque esta prevención tiene mucha literatura que ha ido cambiando mucho en el tiempo. Esta prevención, como se hace a todas las mujeres, porque es un test de screening, la OMS ha aprobado el screening para cáncer de cervix, entonces te imaginas la literatura que se genera. Solo hay 4 cánceres con evidencia sólida para hacer screening: cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de colon y el cáncer de pulmón en fumadores. El resto de cánceres se hace screenings, pero no tienen el peso ni la solidez científica como para recomendarlo como política de salud pública, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿el COVID es un problema? Sí, profesor, es un problema. Entonces, ¿por qué no están tomando pruebas de COVID mañana, tarde y noche en los grifos, en las calles, en los abarrotes, en los restaurantes? Porque no tiene sentido, porque van a dar positivo y porque eso no cambia nada. No cambia nada tu vida si das positivo COVID y no haces neumonía, no cambia nada, ¿correcto? Pero doctor, tengo contacto, sí, pero si tu familiar de riesgo está vacunado, tampoco pasa nada. Entonces no tiene sentido hacer el screening. Pero acuérdense, al inicio de la pandemia, cuando no había vacunas, cuando no sabíamos el desenlace, sí valía la pena hacer screening, porque al detectar a un posible contagiado, te salvabas a 200 de contagiarse. Entonces, el screening depende mucho del curso de la enfermedad y del impacto de salud pública. Entonces, si yo voy a hacerle un Papa Nicolau a medio mundo, porque las mujeres son la mitad de la población, entonces tengo que tener evidencia. Por eso es que es tan complejo, por eso es que está cambiando y por eso es que los voy a llenar de información que espero lo utilicen y no quiero que se me estrese, ¿ya? Entonces empezamos. La FIGO, históricamente, la literatura, e inclusive la OMS hasta hace poco, reconocían, y actualmente la FIGO sigue reconociendo, que la mejor prueba de screening para cáncer de cervix es el Papa Nicolau, ¿correcto? La técnica de Papa Nicolau, que es una técnica que se ha descubierto a inicios de los años 1900, ¿correcto? Y que hasta ahora tiene vigencia para encontrar posibles NICs, ¿correcto? Entonces la FIGO dice que el Papa Nicolau debe iniciarse, debe recomendarse en toda mujer a partir de los 21 años, sin importar su actividad sexual, su orientación sexual, su exposición previa a VPH, su estado de vacunación, sin importar nada. Arranco a los 21 años y punto, sí o sí, salvo que la mujer no lo quiera hacer. Pero si tú como médico debes recomendar a todos. Y eso ha sido pregunta de examen.
Sin embargo, el Papa Nicolau es una prueba cara, costosa, porque primero hay que tener los instrumentos para el Papa Nicolau. Segundo, hay que tener el especialista que tome la muestra. Tercero, hay que tener el sistema logístico para conservar la muestra. 4, hay que tener al especialista, patólogo, subespecializado en citología, para que lea la muestra. Y quinto, tienes que tener el sistema de salud lo suficientemente desarrollado para que tu paciente se entere del resultado y regrese para su control. Por todo eso, esos 5 componentes que te dije, si lo multiplicas por los millones o las millones de mujeres que hay, no es viable. No es viable. O sea, es palabra muerta en el papel. ¿No es cierto? Yo mañana puedo agarrar y decir, voy a sacar una ley donde prohíbo a la gente ser pobre. ¿Tú crees que la gente va a dejar ser pobre? No, pues, porque para no ser pobre hay que trabajar. Entonces hay que hacer un montón de esfuerzo. Entonces igual, mañana saco una ley, una norma, hágase Papa Nicolau a todos. No pues, no se puede. Porque para ser Papa Nicolau a todos tengo que tener ginecólogos, patólogos, centros de salud, bla, bla, bla. Y tu papelito se queda ahí en el cerro de papeles que los burócratas quieren hacer. Entonces aprendan. Esta clase tiene mucho de salud pública. ¿El Papa Nicolau es la mejor medida de prevención de cáncer de cervix? Sí. ¿El Papa Nicolau ha demostrado proteger al 75% de mujeres de cáncer de cervix? Sí. ¿Papa Nicolau se puede hacer? No. Porque es caro. Solo algunos países lo pueden hacer. Solo algunos sistemas de salud. ¿Ya? Y eso es bien claro en la literatura. Entonces, tratamos de buscar algo que nos adapte. Algo más baratito. Algo que se acomode al presupuesto. ¿Me entiendes? No tienes para comprarte un BMW, un Volvo, un Volkswagen con la seguridad como carro. No importa pues, te compras tu chinito, Build Your Dreams, ¿no? O te compras tu Chingwan, tu Shangwan, que cuando se choca se hace un acordeón y desaparecen todos los que están adentro. Pero tienes tu camioneta, ¿me entiendes? Entonces, se escoge, porque no siempre hay lo que la evidencia dice. Acá la salud pública en cáncer de cervix es muy palpable. Lo que la ciencia dice no es lo que se puede comprar, porque cuesta. Entonces, como cuesta el PAP, la recomendación es las alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas al PAP? ¿Cuáles son sus chinitas, no? Sus marcas chinitas. No como al inicio en la pandemia, pues no te alcanza la plata para Pfizer, la chinita nomás, pues la chinita. Y todo el mundo compró la china. Entonces, igualito acá. No te alcanza para el PAP, entonces prueba molecular. Prueba molecular, ¿correcto? La prueba molecular es más cara como prueba, sí, pero no requiere todo el sistema de lectura y se hace más espaciado. Así que en líneas generales es más barata. Y si ya estás recontramicio, inspección visual con ácido acético, que prácticamente es alguien que vea la lesión. Punto. Ni siquiera requieres tecnología. Entonces, esas son las alternativas. Y es más, para que puedan aplicarse, lo hacemos en mujeres de 30 años en adelante. Entonces, esta prueba molecular y este IVA se recomiendan recién a partir de los 30 años para los lugares con bajos recursos de salud. Me ahorré un montón de años de gastar plata. ¿Y por qué? ¿Por qué a la chica de 21, cuando hay recursos, sí me preocupa hacerle su Papa Nicolau? ¿Y por qué a las chicas de 30, cuando no hay recursos, les hago con las pruebas secundarias? Lo que pasa es que el cáncer de cervix, si bien es cierto te puedes infectar a cualquier momento, para que evolucione a cáncer tienen que pasar muchos años. Y el promedio es 10 años para hacer un cáncer. Entonces, los cánceres suelen aparecer entre los 40 en adelante. Entonces, realmente si queremos conseguir efecto en salud pública, 30 años es el límite. Segundo criterio, el cáncer de cervix es por BPH, pero dijimos que todo el mundo tiene BPH. Entonces, para que el BPH de cáncer tiene que persistir. Entonces, lo que se ha visto es que el BPH cuando infecta a mujeres menores de 30 años no persiste, porque tienen buen sistema inmune. Pero cuando te da un BPH pasado los 30, tienes más riesgo de que persista. Así que una joven
promiscua, ¿tiene riesgo de que el VPH persista? Sí, pero una mujer de 30 años o más promiscua tiene mucho más riesgo, mucho más riesgo. Entonces, por eso es que a partir de esa edad es que aún en países pobres o en sistemas de salud precarios se recomienda el tamizaje. ¿Entendieron? Vamos a ver más adelante que nuestra norma técnica hace inclusive un ajuste para el Papa Nicolau hacia los 25 años. Pero quiero que entiendan este concepto por ahora, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasa si el Papa Nicolau sale negativo? Doctor, me hice mi Papa Nicolau, muy bien, y me salió negativo, no tengo nada. Entonces te controlo cada 3 años. ¿Hasta cuándo me va a controlar, profe? Hasta que cumplas 65 años. Ahí termina el control de Papa Nicolau, ¿ya? Esa es la forma de seguir a una mujer, cada 3 añitos. Y doctor, si salgo positivo, todo Papa Nicolau positivo, lo recomendable es colposcopía, si la mujer es mayor de 25 años. Cuando la mujer es menor de 25, hay otras opciones, pero si es mayor, todo PAP se recomienda colposcopía. Para fines de pregunta, yo les recomiendo que todo Papa Nicolau positivo vaya a colposcopía. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau no hace diagnóstico, ¿entiende? No hace diagnóstico. El Papa Nicolau es screening. Entonces, el único que hace diagnóstico es la biopsia, porque en la biopsia yo voy a tomar este pedazo de tejido para ver si hay NIC. Entonces, solamente la biopsia me permite llegar al diagnóstico. Y la única manera de llegar a la biopsia es punzando con algo el cérvix. Y la única manera de ver dónde voy a punzar algo en el cérvix es con un colposcopio. Entonces, todo PAP positivo debería ir a colposcopio. ¿Para qué? Para tomar una biopsia. Correcto. Entonces, la idea de la colposcopía es tomar una biopsia. Pero ojo, para tomar la biopsia hay requisitos. Porque cuando yo me meto en el colposcopio, yo tengo que ver la unión escamocolumnar. Porque habíamos quedado que el cáncer se asienta en la unión escamocolumnar. Entonces, el primer criterio para hacer una biopsia es que tiene que verse la unión escamocolumnar. Tiene que verse bien, ¿ya? Porque si no se ve, no puedo tomar biopsia. ¿Correcto? Y una vez que yo vea la unión, tengo que ver la lesión, pues tengo que ver qué cosa voy a biopsiar, cuál es. Porque si no encuentro lesión, ¿qué voy a biopsiar? No voy a biopsiar a ciegas. Entonces tengo que ver la lesión. Así que ya saben, si veo la unión y veo la lesión, entonces tomo la biopsia. Si veo la unión y veo la lesión, tomo la biopsia. ¿Ya? Muy bien. Entonces cuando tomen la biopsia, recuerden que en función de lo que sale la biopsia, se hace el tratamiento. En función de lo que sale la biopsia, se hace el tratamiento. ¿Está claro? Entonces, hay biopsias que te van a salir negativas, tienen un tratamiento. Hay biopsias que te van a salir positivas para tal o cual patología, tienen otro tratamiento. Entonces, la biopsia determina el tratamiento. Entonces, el que hace diagnóstico final es la biopsia, ¿correcto? Y de acuerdo a eso se hace el tratamiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, existen opciones. ¿Qué pasa, profe, si la colposcopía no se ve la unión escamocolumnar? Eso se llama colposcopía no satisfactoria. ¿Qué pasa, profe, si en la colposcopía sí se ve la unión escamocolumnar, pero no se ve la lesión? Entonces, esos escenarios que pongo acá interrogación, lo vamos a revisar más adelante. Por ahora no. Esos escenarios que ya son peculiaridades, lo vamos a revisar más adelante. ¿Ya? Bien. Finalmente, tienen que recordar que cuando hagan una prueba molecular, ¿correcto? Una prueba molecular, acá. Si la prueba molecular sale negativo, el control se hace cada 5 años. Si la prueba molecular sale negativa, como acá, el control se hace cada 5 años. ¿Perfecto? Muy bien.
En el caso de que el IVA se utilice como prueba, el control es cada 3 años. Ahora, ¿qué dice la FIGO? La FIGO dice que de los 21 hasta los 30 años yo puedo utilizar el Papa Nicolau solo. Pero cuando una chica ya tenga 30 años o más, la FIGO recomienda el co-test. O sea, la FIGO dice, vamos a usar el Papa Nicolau más la prueba molecular. Entonces, el co-test es el Papa Nicolau más la prueba molecular. ¿Y por qué, profe? Porque el Papa Nicolau es sensible, la prueba molecular específica, entonces yo las combino. Y a partir de los 30 años, la FIGO reconoce también que es más peligroso la infección por VPH, así que no se va a correr el riesgo sin una prueba molecular. Pero tampoco no va a dejar de hacer el Papa Nicolau. Entonces el co-test se recomienda a partir de los 30. ¿Entendieron? Bien. Entonces con esto explicado, lo que me falta ahora es hablar con ustedes es cuáles son los tipos de Papa Nicolau, cuáles son los hallazgos en la colposcopía, qué es la unión escamocolumnar y cuáles son los tipos de biopsia que pueden salir.